libro de los Efesios. Así nos empieza diciendo la Escritura. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Bueno, cuando todos dicen que empieza una carta, siempre al principio de la carta va a estar como un título expreso, que tal vez no aparece como la palabra título, pero normalmente usted va a saber de qué se va a tratar la carta cuando usted empieza a leer el principio de la carta, cuáles son los titulares de esa carta, a qué se va a referir. Dice que él estaba preso, es una condición del apóstol Pablo, pero ahora viene un ruego, algo que él ruega que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nosotros tuvimos un llamado, somos llamados a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y si somos parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, con mayor razón creo que debemos de caminar con esa dignidad, ser dignos de ese llamamiento. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado, una vocación. Alguien dirá, bueno, mire, yo no tengo vocación para ser pastor. No estamos hablando de ser pastores. No tengo vocación para ser un líder tampoco. Estamos hablando de la vocación que Dios nos puso a nosotros cuando nos compró. Puso su amor, puso su gracia, puso su espíritu, y ese espíritu que nos anhela celosamente es el que nos va a impulsar en vivir una vida con amor. Es el que pone en nosotros la vocación, el deseo de hablar de Dios, el deseo de proclamar su verdad, el deseo de ser como Él. Así es que si es que Dios ha puesto su espíritu en nosotros, indiscutiblemente la vocación y el deseo de caminar bien va a estar en nosotros. Amén. En base a eso, él dice, porque nosotros cuando fuimos llamados, Dios colocó esta vocación y este deseo. El apóstol Pablo entonces estaba en la cárcel. Era un arresto domiciliario el que él tenía. Lo dice el libro de Hechos, lo narra cuando él fue apresado, llegó hasta Roma y estuvo preso en Roma. Y él desde Roma les manda la carta a los de Éfeso. Bueno, no estuvo preso tan solo una vez, estuvo en varias ocasiones, ¿no es cierto? Pero miren cómo es la condición de alguien que tiene en su corazón amor. Por eso digo yo, si alguien le manda una carta desde que está en la cárcel, pues hay que leerla. Y aquí vamos entonces a ver qué es lo que el apóstol nos está dando. Dice, lo hace, dice, con toda humildad y mansedumbre, que nosotros caminemos con esta vocación con toda humildad y mansedumbre. Tenemos que ser humildes y mansos para caminar con esa dignidad. No podemos ser altaneros, no podemos nosotros pretender que la gente nos escuche si no tenemos una actitud correcta, si vamos con la Biblia y el golpe por delante, en vez de andar con esa dignidad de ser hijos de Dios, un llamado espectacular, una honra que Dios nos ha dado para que caminemos así, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y ahí va la relación que tenemos que tener unos con otros. ¿Cómo nos tenemos que desarrollar? Bueno, gracias Eduardo por tus palabras que dijiste, que has recibido mucho amor en esta iglesia, pues todavía tenemos que crecer en ese amor. Todavía los demás nos debemos de aprender a manifestar y mostrar ese amor, pero eso sí, hay amor. Amén. Y esa es la oportunidad. Quizá usted se pregunta, ¿por qué siempre hay un cafecito? ¿Por qué siempre están vendiendo o compartiendo un refrigerio? La razón es para que usted no se vaya corriendo. La razón es para que nos relacionemos. La razón es para que después de ese ratito que nos vemos, de repente coincida que nos juntemos en algún lugar para tomar un café o para vernos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al final de esta reunión, si usted piensa ir a comer afuera, dígame, yo me le acompaño. Yo pago mi propia comida. No le voy a ir a quitar la suya. Si usted no piensa ir a comer en su casa, sino que afuera, diga, mire, yo voy a ir a tal lado. Bueno, dígame y de repente yo llego con mi esposa y les acompañamos a la comida. ¿Por qué? Porque la razón de ser iglesia es que nos relacionemos, que seamos amigos, que llevemos una vida con toda humildad y mansedumbre,
y aprendiendo a soportarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire esta petición. Obviamente Dios no quiere que en el cuerpo de Cristo, que en su iglesia, hayan pleitos, hayan discusiones, hayan disensiones, hayan cosas que hablar, ¿no es cierto? Pero dice que nosotros debemos ser solícitos. ¿Qué habla la palabra con solicitud? O sea, solícitos quiere decir que yo voy a poner mi mayor manera, mi mayor forma, mi mayor deseo de poder caminar en unidad del Espíritu. Es decir, si nosotros estamos unidos acá, es por el Espíritu Santo, es por el Espíritu que nos va a llevar a cosas sanas, a cosas correctas, a cosas que nos van a edificar. Por eso es lindo reunirnos en las casas y tener ese compromiso, por supuesto. Usted sabe que hay las casas donde nos reunimos. Si usted quiere reunirse con nosotros en una casa, nos avisa y tenemos las casas para reunirnos. Dice, en el vínculo de la paz. ¿Sí? Ese es el propósito. No llegamos para contender, no llegamos para ofender, no llegamos a nada de esto, sino que llegamos con el propósito de manifestar esa paz que Dios nos ha dado, que se manifieste en nosotros. Por eso dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Es decir, nosotros cuando estamos como iglesia, hacemos el cuerpo de Cristo, como lo hemos dicho, y como varias veces nos lo pide la iglesia, que caminemos como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelve otra vez en el capítulo 4 a hablarnos de lo que es la vocación. Sigue diciendo, un Señor, no varios señores, por eso estás en la iglesia, por eso el cuerpo de Cristo, por eso hay alguien que es Señor. Nosotros no le llamamos, nos podemos llamar por educación Señor el uno al otro, pero cuando llamamos Señor a Dios es porque le estamos dando el señorío de nuestras vidas. Por eso dice, un Señor, una fe, creemos en las mismas cosas, un bautismo, porque nos bautizamos una vez, ¿no es cierto? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, esto es fantástico. Entonces, teniendo todas estas cosas en común, yo digo, ¿por qué van a haber divisiones en el cuerpo? ¿Por qué no vamos a caminar con amor? ¿Por qué no vamos a caminar correctamente? ¿Por qué no vamos a buscar el cuerpo para unirnos? Si es la cosa más hermosa, como Eduardo lo dijo, caminamos juntos, nos ayudamos, nos abrazamos, aprendemos de la palabra de Dios, crecemos y muchos de nosotros vamos creciendo con el mismo alimento espiritual que se va dando en la iglesia para que todos tengamos este crecimiento. Pero a cada uno de nosotros, escuche esto, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todos nosotros recibimos la gracia de la salvación. Todos nosotros recibimos el perdón de los pecados. Amén. Y cuando todos nosotros recibimos el perdón de los pecados, ¿sí? Es porque se nos da una gracia. La gracia quiere decir un favor de Dios no merecido. Eso es gracia. No lo merecíamos, pero Dios nos da la gracia. Pero aquí dice conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, todos tenemos el Espíritu Santo, amén, en el cuerpo, ¿sí? Como dice en otra parte, aunque estamos en el cuerpo, no todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos dedos, no todos somos boca, no todos somos oído, orejas, sino que cada quien, Dios dice conforme la gracia, conforme la medida del don de Cristo. Y aquí vamos a hablar de que así como Dios nos dio dos grandes regalos a nosotros, Dios nos dio al Hijo Jesucristo y Dios nos dio al Espíritu Santo como regalo que no nos merecíamos. También el Espíritu Santo dio dones a la iglesia, ¿sí? El de profecía, el de hablar en lenguas, el de discernimiento, el de echar fuera demonios. Es decir, hay como 9 dones dados por el Espíritu Santo. Pero aquí también dice que Dios, conforme a la medida del don de Cristo, don es regalo. Entonces también Cristo nos da regalos. Aparte que nos dio la salvación como tal, ¿no es cierto? Él para salvarnos y meternos al cuerpo y ser parte del cuerpo, nos da dones, nos da maneras para que nosotros funcionemos correctamente. ¿Y qué tal? Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme al don de Cristo, ¿sí? Por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Recuerde que cuando dice por lo cual dice, ¿quién dice? Por lo cual dice, porque a veces leemos la Biblia y nos decimos, ¿quién dice? Dice la palabra profética. Esto está en profetizado que subiendo a lo alto, él iba a llevar a dar dones a los hombres. Entonces, como dice la escritura que él subió a lo alto y dio dones a los hombres, la pregunta será, ¿dónde están esos dones? ¿Dónde están esos regalos? ¿Cuál es el regalo que yo voy a recibir? Pues la iglesia entera recibe regalos de parte de Cristo. Y dice acá, y eso que subió, esta es la aclaración, hablando de que sí subió, eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hablemos de esto. Si Dios subió a los cielos, Jesús subió a los cielos, ¿qué es esto que subió? Sino que primero había descendido. Ustedes saben que cuando Cristo murió, descendió a las partes más bajas, fue al centro de la tierra, fue a entregar los pecados que estaban en el mundo. Él llevó en sí los pecados de los hombres y los llevó, pero también, pero también estaba en ese lugar, estaba el lugar que se llama el Hades, el lugar de los muertos, en donde estaban las personas que ya están sufriendo y están pagando, están teniendo ese lugar de fuego, ¿sí? Por a causa de no haber entregado sus vidas a Cristo, pero también estaban los que habían creído. Cuando Cristo desciende entonces a este lugar, lo que hace es llevarse los que estaban cautivos. Habían personas que las tenían detenidas. Era una cárcel, arresto domiciliario, si usted quiere, pero no estaban en el lugar donde hay que estar. El lugar donde el hombre fue llamado para estar es en el cielo después de la muerte, pero hay un proceso, había un proceso porque Cristo no había salvado al mundo, pero cuando Cristo viene y salva al hombre, se lo lleva y lo levanta y se lo lleva hasta el cielo, ¿ah? Al hombre que había creído, a todos los que habían creído, entonces Dios viene, se lo levanta y lo llevan al cielo. Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y como había descendido a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Jesucristo fue a lo más profundo y asciende, pero no asciende, no se queda en la tierra resucitado, sino que se va al cielo. A todos los que había salvado se los lleva al cielo. A todos los de la primera resurrección se los lleva al cielo. Ahora Jesús está en el cielo. Ahora está en el cielo a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué? Para ver a la iglesia que deja en la tierra hacer su parte, hacer su lugar. Pero como la iglesia está recién formada, como la iglesia nace de una relación en la cual no tenía una relación directa con Dios, sino que empieza a crecer, a desarrollarse, entonces Cristo les va a dar regalos. Regalos para que la iglesia pueda sostenerse, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia no se quede viendo a ver qué pasa, llevada por todo viento de doctrina, ¿ah? Jaladas de aquí por allá, sino que entonces Él viene y da dones a los hombres. Y él mismo que dice, y él mismo, entonces estos dones, él mismo constituyó, estando en el cielo, entonces Cristo va a dar dones a la iglesia y dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. Era necesario que Dios dejara apostolado en la tierra para que la iglesia creciera en unidad, para que la iglesia creciera en uniformidad, para que la iglesia mantuviese la unidad y la paz. A otros dice profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si usted se da cuenta, el que constituye es Cristo, por eso se llama el don de Cristo, porque el que da es Cristo. Estos dones no son instituidos por hombres, estos dones son instituidos por Cristo. Es decir, Cristo los favorece, les da este don, les da esta gracia, como el apóstol Pablo, ¿no? ¿Recuerdan la misma historia del apóstol Pablo? Él no era apóstol, él era perseguidor de la iglesia. Tiene un encuentro con Cristo y a partir de ese encuentro,
Cristo lo levanta y lo establece como apóstol para los gentiles. Por eso el mismo apóstol dice que Pedro fue instituido apóstol para los judíos, como él dice de sí mismo, yo fui puesto como apóstol para los gentiles. Y así el Señor entonces derrama sus dones y derrama profetas, pone profetas en la tierra, pone evangelistas, pastores y maestros. De aquí va a ser importante que nosotros, ¿cómo vemos a las autoridades de la iglesia? ¿Ah? ¿Por qué estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no llegan a una iglesia a ser una autoridad, sino que llegan a una iglesia a dar lo que recibieron de Cristo como un regalo, a impartirlo a la iglesia? El propósito de ellos es impartir sus dones a la iglesia para que la iglesia crezca saludable. La iglesia obviamente se desarrolla mediante los ancianos que fueron levantados, mediante las normas que Jesucristo puso en la palabra de Dios. Pero esto dice, como Él los instituyó, no todos, obviamente, cuando dice que a unos, está diciendo que no todos son lo mismo. No todos tienen los 5 dones. Unos tienen este don, otros tienen este, otros tienen aquel. Y hablando Pablo dijo, yo como apóstol, ¿sí? Y maestro a los gentiles, Pablo habla de sí mismo, que él tiene no solamente el don de apóstol, sino que tiene también el don de maestro para los gentiles. Ahí vemos entonces a alguien que dijo tener los dones. Y como también nosotros podemos entender, esto debe ser para servir a la iglesia, y así lo sigue diciendo. Por eso es que no hay cosa más bonita que no perderse lo que la Biblia dice. A fin de, por favor, yo subrayo la palabra a fin de, y usted se pregunta, Luis, ¿por qué siempre subrayas estas palabras en vez de ir a lo medular? Porque aquí me está diciendo a fin de, o con el propósito de, cuando usted lea lo que viene, va a leer el propósito de por qué levantó a los 5 ministerios estos que vimos atrás. Usted va a leer y dice, el propósito por cual yo levanto, con el fin de, yo levanté a estos 5 ministerios con el propósito o con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire qué clarito lo está diciendo. No nos está llamando para que sean autoridades, no nos está llamando para que nosotros le rindamos pleitesía, sino que los está llamando para perfeccionar. Es decir, nosotros recibimos a Cristo, empezamos a caminar con el Señor, pero necesitamos ser perfeccionados. Las cartas apostólicas nos ayudan a ser perfeccionadas. Las palabras proféticas nos ayudan a ser perfeccionados. ¿Sí? Cuando hay una manera de que nos instan para que evangelicemos, es para que seamos perfeccionados, porque no nacimos quizá con el don de evangelizar, pero podemos aprender a evangelizar. Podemos ser perfeccionados para poder llevar a otros a Cristo. También para enseñar a otros algunas cosas de la Biblia. Si no nos convertimos en maestros, por lo menos sí, podemos decirles lo que dice Dios. Y también para cuidar a otros hermanos como pastores. ¿A cuántas personas cristianas, otros los buscan, cristianos jóvenes, para decirles, ve, ayúdame, ve cómo puedo leer, cómo puedo empezar leyendo? ¿Y qué hace el cristiano? Normalmente dice, ve, te voy a llevar con el pastor, te voy a llevar con el líder para que él te enseñe. En vez de decirle a usted, ok, leamos juntos, aprendamos juntos, veamos qué dice la Biblia. ¿Sabe que para eso nos juntamos en las casas? Bueno, para muchas cosas nos juntamos de edificación, pero una de ellas es que en nuestro caso estamos leyendo la Biblia y estamos en el capítulo 4 de un libro, capítulo 5, y ahí nos juntamos para ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la verdad de Dios. Y en base a lo que dice la verdad de Dios, todos aprendemos y todos vamos creciendo, nos vamos edificando, ¿sí? Pero estos ministerios fueron puestos para perfeccionar, porque no estamos perfectos. Aún el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sean perfectos como Cristo.
vamos a la perfección. Si no lo somos, entonces necesitamos ser edificados. No nos podemos quedar como niños. Tenemos que crecer en el Señor para la obra del ministerio, para llevar adelante lo que Dios quiere que desarrollemos como hijos de Dios en esta tierra, para que nosotros tengamos un nivel de influencia sobre nuestros vecinos, sobre las personas, sobre el país. Porque si la iglesia no va a influenciar, ¿de qué sirve una iglesia que no tenga una influencia sobre otros positiva? Una influencia que levante, una influencia que enseñe. Tenemos que aprender a influenciar sobre otros para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces el propósito, el fin de ellos es para edificar el cuerpo de Cristo. Ya dijimos, y ahora aquí en este capítulo utiliza más el término de edificar un cuerpo, levantar un cuerpo o levantar un edificio, como hemos visto, ¿no es cierto? Para que edificación del cuerpo. Mi cuerpo necesita ser edificado. ¿Qué hacemos con un niño que está creciendo? Los papás se esmeran por el mejor alimento para el hijo. ¿Ah? Y a veces por comodidad coma cualquier cosa, hijo, pero cuando ve que se enferman, cuando ve que están débiles, cuando ve que tienen ojeras, que se levantan, que no tienen energía, dice, no, pues a mi hijo le tengo que dar algo que le alimente y empiezan a pensar, papá y mamá, ¿qué le vamos a dar a los hijos para que crezcan? Porque vamos a dar lo mejor, para que el cuerpo se edifique, se consolide, se le desarrollen todos sus músculos, su capacidad. Y que no digamos los jóvenes, ahora los jóvenes ya van al gimnasio, van a hacer ejercicio, salen a trotar para edificar su cuerpo. Son cosas que se hacen. Así el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer cosas que se hagan para crecer. Estamos llevando la lectura de un año como iglesia. Si usted no se ha unido a esa lectura, únase ahora. Estamos en Deuteronomio, a la mitad del libro de Deuteronomio. Pídame a mí, yo le mando por escrito día a día cómo va la lectura y juntos crezcamos en la lectura de la palabra de Dios. No es solo para llenarnos de conocimiento, es para crecer, para alimentarnos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Bueno, entonces aquí me encanta esto con el fin de perfeccionar a los santos. Para eso fueron levantados estos 5 ministerios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos están entonces para edificarnos, para que el cuerpo crezca. ¿Hasta qué? Ahora pregunte usted, ¿por qué subraya hasta? ¿Qué es hasta? No es nada, si no está acompañado y le da sentido a la oración. El hasta que todos marca un tiempo y marca una cantidad de quienes. Hasta marca un tiempo. Espérame hasta que termine de arreglar estas cosas. ¿Cuánto tiempo le va a esperar a la persona? El tiempo que usted arregle las cosas. Hasta entonces marca un tiempo. Así entonces usted ve aquí dice hasta que todos. Entonces, ¿está para uno nada más esto o para todos? ¿Se siente usted incluido en el todos o está excluido? Está incluido, todos, hasta que todos lleguemos. Es decir, es lo que el Señor quiere, que todo el cuerpo de Él, que toda la iglesia crezca, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, nos quiere llevar a estar a la unidad de la fe, a que no nuestra fe ande disparada. Algunos creen que repetir las cosas por repetirlas, eso es creer. ¿Sí? Repita esto hasta que se le haga. Yo deseo, yo quiero, dame, 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 dame. Y estamos repitiendo como loros, pero no estamos creyendo. Creer es poner su confianza. Y para que todos lleguemos a esa clase de unidad de la fe, están los 5 ministerios apuntalando todos hacia lo mismo, edificando el cuerpo. Es como los alimentos. No solo les damos proteínas, les damos cereales, les damos vitaminas, vemos cómo les hacemos hacer ejercicios. El edificar un cuerpo es un grupo de cosas que hacemos. Desarrollamos a nuestros hijos mediante un concepto de educación, de alimentación y de buenos hábitos. Hasta un dormir. Yo estuve en la casa de una persona muy querida
y me quedé a dormir en el dormitorio de los hijos. Gracias por la cama, porque uno de ellos me dio su cama, bajaron un colchón y ahí estaba yo con los dos hijos durmiendo. Yo estaba en la cama, cómodo, pero ellos tenían sus juegos de videojuegos en el cuarto. Cada uno tenía una pantalla y su juego. Y ahora ellos juegan en línea. ¿Qué tal? Ahora ya no salen a correr a la calle, ahora juegan en el cuarto metidos en línea. Y entonces yo llegué a acostarme ya un poco tarde y ahí estaban los dos metidos en el juego. Entonces ya vio la hora, tenían que estudiar al día siguiente. Entonces digo, bueno muchachos, mañana tienen clases, me imagino que tienen que descansar. Yo muy educado en la casa de otra persona. Me dijo, sí, 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 claro, ahorita terminamos. Pues hubo un chico, el más pequeño, terminó. Yo me acosté, a eso de la 1, veo las luces todavía en el cuarto. ¡Pum, pum! Las luces. Porque tienen audios. Sí, son bien preparados, tienen sus audios. Y entonces yo me despierto y veo la hora, 1 de la mañana. Y le digo al joven, oye, esto ya no está sano para ti. Tienes que apagar tu juego para poder descansar. Ya termino, ya ahorita. Me volví a dormir. Yo soy bueno para dormir. No sé a qué horas apagaría. Al día siguiente tenía un juego y quería ser el mejor en el juego. Y no rindió. Y no dio. Pero si está comiendo bien, dicen los papás. Pero si yo le alimento bien. Así es que yo calladito la boca, bien portado para que no me saquen del cuarto los muchachos. Antes de irme, porque esto pasó varias veces, no solo una vez. Antes de irme le digo, te voy a decir un consejo al jefe de casa. Con todo mi amor. Sí, sí, dime cualquier cosa. Controla el juego de tus hijos. Porque ya que les tienes juego en el dormitorio, asegúrate que esos chicos apagan sus juegos a cierta hora y que tienen el tiempo necesario para descansar y dormir bien. Ya se pueden ustedes imaginar cómo era la levantada del día siguiente. Mi hijo, despierte, ya es hora. Ay, mami, déjeme dormir. Pobrecito, el niño tiene sueño. Claro que tiene sueño. ¿Por qué tiene sueño? Porque no puedo dormir, porque todavía ve las luces en los ojos de todo lo que estuvo jugando. ¿Será que los chicos? Es que los chicos, le digo yo. Y este va a ser tu responsabilidad, joven, dueño de casa. Ver que tus hijos descansen, ponerles límites a los juegos. Pero bueno, estamos hablando de cómo se desarrolla un cuerpo. Cómo un cuerpo puede estar en buenas condiciones, no solamente comiendo bien, sino que hasta aún descansando o durmiendo las horas reglamentarias. Aquí dice, hasta que todos lleguemos. Es decir, el propósito por el cual va a estar en los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, van a estar influenciando la iglesia hasta que todos lleguemos. Y la pregunta será, hermanos, ¿ya llegamos todos a este punto? No. ¿Hasta cuándo llegaremos? Hasta que Cristo venga. Vamos a estar todos buscando crecer en Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos, es hasta el fin. Pero cuando Cristo venga, ¿para qué sirven los 5 ministerios? ¿Para qué sirven los apóstoles, profetas, pastores y maestros? Si todos vamos a ser juzgados por Cristo, vamos a ser llevados al cielo y todos vamos a ser iguales y le veremos al Señor igual. Ya no importa quién es apóstol, pastor o maestro. Ahora necesitamos nosotros en el cuerpo de Cristo influenciarnos por la palabra de Dios. Crecer con la palabra de Dios. A la unidad de la fe, escuche, al conocimiento del Hijo de Dios, todavía conocemos muy poco de Cristo. Y con lo que conocemos ya nos salvó. Que con lo que conocemos ya le amamos. ¿Cuánto no será cuando le conozcamos más? Cuando estudiemos más cómo dijo, cómo lo dijo, cuánto amor dio. Que nos empapemos de ese amor. Dice, todavía sigue añadiendo a un varón perfecto. ¿Hasta dónde nos quiere llevar? Hasta que todos lleguemos, ¿hasta qué? A la unidad de fe, a un varón perfecto.
Hombre de Dios, le pregunto a los hombres hoy, ¿usted ya llegó a la perfección? Le pregunté a los hombres, las esposas contestan. Y por poco con codo. Di que no. Pero aquí dice que todos debemos llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No está hablando de su estatura física. Obviamente es una forma alegórica de hablar. ¿Ah? Porque si fuera por la estatura física, muchos hijos superan a los papás muchas veces, ¿no? En lo físico los crecen más. Pero aquí dice que todos debemos de llegar a un varón perfecto. Lo vuelvo a subrayar. La meta es hasta el varón perfecto. Por lo tanto, necesitamos crecer y desarrollarnos como hijos de Dios a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando estemos en la plenitud de Cristo, ahí podemos descansar, de desarrollar. Por eso es que el discipulado en los cristianos nunca para. El discipulado va a ser constante. No importa si usted es un líder, lo que usted sea en la iglesia. Si es un pastor, todos debemos de crecer, porque la meta está hasta Cristo Jesús. Yo digo así como que ya estuviera llegando, ¿no? Nos falta mucho a todos. Así es que, hermanos, vamos a crecer juntos. Esa es la idea de ser la iglesia. Esa es la idea de tener estos 5 ministerios ayudándonos, complementándonos. ¿Para qué? Ahora está el para. ¿Por qué es tan importante crecer? Para ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos sienten que todavía no tienen la madurez suficiente en Cristo y son fluctuantes? Es decir, hoy sí estoy con Dios, mañana no estoy seguro. Voy bien y otra vez me echo para atrás. Fluctuantes, no está caminando con firmeza. El Hijo de Dios debe caminar con firmeza, ser fuerte, ser determinado en Cristo, pero estamos fluctuantes. No sabemos cómo contestarle al jefe, no sabemos cómo contestarle al amigo cuando nos dice, ve, pégate los tragos conmigo, ve, es que no le supe decir que no, pobre mi amigo. Somos fluctuantes, no tenemos determinación. Debemos de ser firmes, determinados por Dios. Pero esto nos va a ayudar cuando estamos en la iglesia, cuando somos parte del cuerpo. Nos va a ayudar para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo sé que hay otra escritura que dice que seamos como niños, pero en la malicia. Que no seamos maliciosos, seamos como niños recibiendo las cosas con apertura. A eso se refiere como niños. Cuando mi esposa me dice, ay Luis, no seas como niño. Yo, si agarro la otra escritura, yo digo, ay, mi amor, pues así dice la Biblia, que yo debo ser como un niño. Pero aquí dice que no debe ser niño fluctuante. Ah, ahora entiendo a mi esposa porque a veces me dice que no sea como niño, porque no soy constante. Ah, dice para que no seamos como niños fluctuantes, escuche, en donde puede fluctuar también, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es decir, las enseñanzas de Dios corren por todos lados. En el internet van. Usted puede escuchar a miles de personas predicando. Ahora todo el mundo puede subir un video y colocarse ahí. Y muchos se han hecho famosos hablando mentiras y hablando cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos una doctrina clara, porque no tenemos un entendimiento, porque no somos parte de un cuerpo. Hoy oímos esto, mañana nosotros, y muchos se han desviado de la fe por estar escuchando a cualquier tipo de doctrina, viento de doctrina. Dice aquí que por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Me hacen creer lo que la Biblia dice con error? Y como usted no tiene con quién está compartiendo la palabra, alguien firme, alguien que tenga sentido, alguien que tenga conocimiento, entonces se va a desviar por un lado y se va a desviar por otro. Aquí está. Es decir, no podemos decir que la Biblia no nos lo advirtió, porque sí nos lo advirtió. Para que no andemos fluctuando por doquier tipo de doctrina, llevados por estratagemas de hombres
que usan con astucia las artimañas del error. Nosotros debemos estar firmes. Ah, pero es que no se trata de mí, pero usted tiene hijos, pero usted tiene esposa, pero usted tiene esposo. A veces mi esposa le gusta escuchar a muchos predicadores. Yo siempre estoy escuchando a quienes oyen. Si veo que son personas centradas, perfecto. Pero a veces no escuchaba. Digo, ¿ya viste ya escuchaste lo que estás oyendo? Es que a mí me gusta él por no sé qué cosa que dice. Sí, le digo yo, pero te tragas también lo que dice que está mal, porque le estás creyendo y crees que todo lo que él dice está correcto y te está jalando a una posición que no es la sabia, que no es la correcta. Es decir, eso le puede pasar a cualquiera. ¿Estamos bien con esto? Por eso es que tenemos que tener un catalizador, que es la iglesia. La iglesia se convierte en el catalizador. Es decir, que metemos el catalizador para que se estandarice las enseñanzas, para que hayan enseñanzas, para que todos corramos con ellas y crezcamos todos bonitos. Ese es el cuidado que nosotros queremos tener de Ciudad Real, que todos crezcamos con palabra de Dios. Por eso no me canso en repetirles. Cuando usted viene aquí con nosotros, usted va a encontrar las escrituras para que usted mismo vea que viene de la Biblia, para que usted mismo sepa a dónde acudir cuando quiera, porque lo tiene en la palabra de Dios. Amén. Sino que sigamos, no, para que no ser llevados, sino que sigamos la verdad en amor. Seguir la verdad en amor. Una de las cosas importantes que en medio de nosotros es que queremos que haya amor entre nosotros. Que nada sea impuesto sobre nadie, sino que en amor crezcamos, en amor aprendamos según la verdad. No por el miedo, no por el pánico, no porque estamos doblando la escritura o doblándole el brazo a alguien, sino para que en amor crezcamos en la verdad. En amor, pero con firmeza. Amén. En amor, pero seguros de lo que estamos haciendo. Qué bonito es. Como decían, ahí es que hay algunos que les gusta a las malas. Pero no venga a pedirnos a nosotros, ¿sí? No nos venga a pedir a nosotros que sea a las malas, porque nosotros no lo vamos a hacer a las malas. Lo vamos a hacer siempre en amor. Amén. A las malas usted se va a ir a dar contra el suelo allá afuera o contra el árbol. En amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Recuerde que la iglesia tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí nos está diciendo clarito. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo, sus enseñanzas, sus verdades, lo que él dijo, cómo les enseñó a los apóstoles y los apóstoles ahora nos enseñan a nosotros, para que no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, para que crezcamos sanitos, fortalecidos todos en amor. Para mí ha sido muy grato verles crecer a muchos de ustedes en el Señor. Yo puedo recordar cómo eran antes, pero no me quedo con esa idea, sino ahora les puedo ver y puedo ver cómo han cambiado, cómo han crecido. Y tengo a personas aquí que les conozco de muchos años atrás. Chicos que crecieron hasta con nuestros hijos de niños, que hoy están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Eso es hermoso. Crezcamos en todo, aquel que es la cabeza es Cristo. Crezcamos en todo, pero hay una cabeza, es Cristo. Sí, por eso es que la cabeza decide qué va a hacer con su cuerpo. Posteriormente también pude hablar con este chico. Resultó que se enfermó el joven y estuvo agripado. Y también le tocaba ir a jugar, pero él no quería perderse el partido. Pero ¿sabe qué? Tampoco se perdió el juego en la noche. Enfermo, agripado, jugó en la noche. Débil por la enfermedad, débil por el cuerpo que se desgasta en una gripe.
y débil por no dormir. No le fue muy bien al día siguiente. Y se pregunta, ¿pero por qué? Porque tu cabeza no le está dando órdenes a tu cuerpo, porque tu cabeza no está pensando bien. Por eso necesitas que tu cabeza se conecte con la cabeza del cuerpo que es Cristo. Y siguiéndole a Él, tomes buenas decisiones para tu cuerpo. ¿Se da cuenta cómo somos los hombres? Tremendo, ¿no? Entonces, ¿queremos ver buenos días, hermanos? Amén. ¿Queremos ser una iglesia gloriosa? Amén. Les animo a que lean el boletín. A veces escribo otras perspectivas que a veces no toco acá, pero vale la pena ver cómo el Señor quiere que nosotros crezcamos y glorifiquemos su nombre. Yo he dicho siempre, yo he querido ver una iglesia gloriosa. ¿Saben que algunos me dicen, bueno, yo creí que usted me iba a decir que yo quería ver una iglesia grande? También quiero ver una iglesia grande, pero no es a lo grande a lo que me tiro, sino que a lo glorioso de la iglesia. ¿Sí me capta? ¿Y cómo voy a ver una iglesia gloriosa? Empezando por mí. Yo no voy a poner una carga sobre los demás que yo mismo no esté dispuesto a llevar. Así es que digo, Señor, primero quiero ver esa iglesia gloriosa en mí. Qué triste, qué alegre por la iglesia, pero qué triste por mí. Ver una iglesia gloriosa y yo atrás de la iglesia. ¿Ah? Como el soldado que dice que se fue a la guerra con sus compañeros y regresó y digo, y yo solo quedé de la guerra. ¿Cómo así todos murieron? Sí, sí, todos murieron. Que explíqueme cómo fue eso. Bueno, dice, llegamos a la trinchera y desde ahí vimos que venía el enemigo, así es que dijo el general, todos al ataque. Y yo atrás, decía él. Y se fueron todos al ataque y yo atrás. Y todos al ataque murieron y yo atrás. Bueno, dice, si usted venía atrás, ¿por qué no se murió usted también? Porque yo me quedé atrás de la trinchera, dice. O sea, nunca salió a pelear. Usted no es de los que se quedan en la trinchera, amén. Usted es de los que van al ataque en Cristo Jesús, llevando la cruz, haciendo la obra de Cristo. Para que sea una iglesia gloriosa es que todos apuntalemos hacia ver esa iglesia, hacer esa iglesia gloriosa que Cristo está esperando para nosotros. Aquí nos dice de que de quién todo el cuerpo. Iglesia de quién todo el cuerpo. ¿Cuánta parte del cuerpo? O sea, diga, yo no me voy a quedar afuera. Yo voy a ser parte de ese cuerpo. Amén. De que en todo el cuerpo, bien concertado. ¿Cómo se puede concertar bien? Por todo lo anterior antes dicho, por todo lo que ya dijimos. No descuide una cosa. Bueno, si eso de la lectura no estoy seguro si yo quiero leer la Biblia en un año. Por favor, si usted no ha leído la Biblia en un año hasta el día de hoy, pues ya es hora que empiece leyéndola, que rompa esa barrera. Yo recuerdo lo difícil que fue para mí leer la Biblia en un año, pero me agarró en la época que yo tenía sed de la palabra de Dios. Y hoy estamos leyendo un método que vamos correlativamente en la iglesia, en la Biblia. Vamos correlativamente, según aparece en la Biblia, así vamos leyendo. Hay otros métodos que son salteados, que la hacen más fácil de leer. Pero a nosotros nos ha tocado leer hasta el día de hoy los 5 primeros libros. Génesis bonito, Éxodo también. Números, Levítico, Deuteronomio, las leyes, que esto y lo otro. Pero ¿sabe qué? Cuando yo empecé a leer la Biblia, gracias a Dios me agarró en el ánimo de que yo quería leerlo y estaba con sed de Dios. ¿Estaba con qué? Sed de Dios. Allá andan los deportistas con su vasote de agua, ¿no? Tienen tan buena costumbre que ahora no es un vaso chiquito, ahora es uno de este porte que cargan para todos lados. Se están hidratando porque saben que es que bueno, pues la palabra de Dios es como el agua a nuestro cuerpo. Debemos de tomar de esa agua, debemos de saciarnos de la palabra de Dios, debemos de tomar del agua de la vida y llenarnos del agua.
Así es que a mí me agarró así. Yo recuerdo cuando por primera vez en mi vida había leído la Biblia en un año. Después me dije yo, necesito otra vez leerla. Y necesito otra vez, y necesito otra vez. Y ahora estoy en no sé qué número de N veces que he leído la Biblia. Pero yo estoy junto con todos leyendo la Biblia en un año. Porque yo la necesito. Si usted necesita de Dios, lea la palabra de Dios. En quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas de nuestro cuerpo normal? ¿Ah? Son las que nos permiten movilizar las manos, el cuello, los brazos, las piernas. Tan importantes las coyunturas, ¿no es cierto? Que si tuviéramos rígido las coyunturas, caminaríamos como zombies. ¿Mm? Pues no podríamos mover. ¿Cómo se va a hacer llegar la comida de la mano si no puede por las coyunturas? ¿Sabe cuáles son las coyunturas en el cuerpo de Cristo? Es el amor. El amor es el que hace que mi brazo se mueve con más facilidad. No quiero moverme, pero me lo dice con tanto amor, pero me lo pide con tanto amor, pero me dan tanto amor porque doy tanto amor. Es porque puedo hacer que otros puedan mover sus manos y comer. Había una pareja que necesitaba consejería. Difícil. Me llaman a mí para consejería y me entero de que él vive en el oriente y quiere consejería por teléfono. Yo soy malo para el teléfono. Entonces le doy un par de consejitos por el teléfono, pero me habla que el problema es con la esposa. Digo, pues sabes qué, hay un rato que nos tenemos que reunir contigo, con tu esposa y con mi esposa y que estemos juntos los cuatro y platicar, le digo yo. ¿Qué le parece que ellos se pegaron el viaje? Y no tenían dónde hospedarse. Si es que llegaron a un lugar donde se hospedaron aquí, en el valle, y mi esposa y yo fuimos con ellos y pasamos 3 horas conversando con amor, viendo de qué manera les podemos ayudar a una pareja de jóvenes que están teniendo serias dificultades en su matrimonio. Pero lo primero que hice fue que, ¿sabe qué? Yo sé los problemas porque él ya me había contado, no voy a caerle con los problemas. Lo primero que hice fue felicitarles por el esfuerzo que hicieron de haber viajado, de haber pagado un hotel, de haber venido, tomados el tiempo para escuchar una opción que les pueda ayudar a mejorar su matrimonio. Cuando tú felicitas a alguien, cuando tú le haces notar lo poco que haya hecho por hacer bien para su hogar, para su vida, para su matrimonio, pues las personas se sienten amadas. Y creo que fue lo que abrió la posibilidad para que nosotros llegáramos a los corazones de ellos y entregaran sus vidas a Cristo Jesús ambos. Fueron 3 horas de bendición para mi esposa y para mí, que con gusto nos tomamos para conversar y ayudar para que las personas crezcan, ¿sí? Ayudados por las coyunturas, por el amor, que se ayudan mutuamente. El amor es el que hace que como familia nos ayudamos mutuamente. Yo estoy muy feliz con la vida de Verónica y de Francisco, porque ellos se han extendido a una familia y con la ayuda y el amor que ellos tienen, han ayudado y están ayudando a una familia. Las coyunturas del amor. Por eso dice, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no todos vamos a hacer lo mismo que hacen otros. Vamos a tener otra manera de ayudar, pero vamos a ayudar. Vamos a ver otra manera de mostrar amor, pero vamos a mostrar amor. No, yo sí soy bueno para hablar por teléfono, pues dé consejería por teléfono. Sí es bueno para hablar. ¿Cuántas mujeres son buenas para hablar por teléfono? Ahora resulta que solo dos. Si no se les despega, ¿no? Se están pintando y hablando al teléfono, están cocinando y hablando al teléfono. ¿Cómo pueden hacer eso? A mí se me caería el teléfono en la sopa de teléfono. ¿Ah? Es decir, si habla por teléfono, pues hable, bendiga a otros.
La actividad propia, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted sabe que también hablamos del cuerpo de Cristo, ¿no? Cómo el cuerpo crece, ¿sí? No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta cuando trabajan los albañiles. Y hemos hablado la semana pasada de pásame otro ladrillo, recuerda, hace 15 días. Así es que los albañiles para edificar el edificio, está diciendo pásame otro ladrillo para meter el ladrillo. Pero ¿qué tienen en la mano ellos? En la mano tienen, en mi tierra se llamaba la cuchara, que es como una espátula, pero no es espátula. Con la cuchara ellos agarran la mezcla, la ponen arriba como está espesa, no se les derrama, pásame el ladrillo, le ponen la mezcla al ladrillo y le meten encima del otro, donde ya hay mezcla. Todo lo hacen con la mano, le quitan la mezcla que está de más, le golpean un poco para nivelar. Todo lo hacen con eso y después dice, pásame otro ladrillo. Pero ¿qué pasa cuando de repente vienen ladrillos ya usados? Ustedes no han estado en las obras, vayan a meterse a una obra. Es bonito estar en una obra donde construyen. Cuando pasan un ladrillo ya usado es porque tienen todavía mezcla pegada de donde estuvieron. Pero no es lo que más le gusta al albañil poner una piedra usada, pero se la dan. ¿Me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Pero esa piedra usada no la puede meter como está, porque tiene pegado pedazos de mezcla, de cemento que no va a encajar con lo que está poniendo. Entonces, ¿sabe usted qué hace el albañil? Agarra la piedra, se la pone en la mano, como yo estoy haciendo con el micrófono, así, y con la cuchara le da golpes. Pero él es tan diestro para dar golpes al ladrillo que solo le quita las partes que están pegadas de más, la parte de cemento. ¿Han visto o no han visto? Pero por lo menos se pueden imaginar que sí puede pasar, ¿no es cierto? Dígame. Entonces le quitan y vuelve a poner otra vez la piedra lista para ser puesta en el edificio. A veces nosotros necesitamos que se nos quite porque somos ladrillos que venimos con ideas, con pensamientos, con formas de pensar que no ayudan para la edificación del cuerpo de Cristo, sino que más bien destruyen y no ayudan a la unidad. Hay que cortar lo que está de más. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que ser sensibles y dejarnos. Cada quien recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué manera vamos a edificarnos? En amor. Amén. Así es que vamos a orar. Póngase de pie. ¿Cuántos están listos para seguir creciendo en la iglesia? Amén. Tienen herramientas. Esta mañana yo les he dado herramientas para que crezcan. La decisión de